gustaría ya nada más como clausurar lo que ya dijimos. ¿Ya sabes, habíamos dado ese cuadrito en la clase pasada? Sí, no. ¿Sí? ¿Así ya terminado? No. Solamente porque lo fuimos completando nosotros, vamos a trabajar como ya clausurar o ya cerrar la información o concluir la información que todos habíamos ya agregado. Si se fijan ustedes aquí entonces en criterios, algunos criterios van a ser los más importantes. Vamos a estar viendo a lo largo de estas clases que voy a tener abordajes de la materia con gran cantidad de ejemplos y gran cantidad de aplicaciones, porque considero que es la forma más adecuada, considero que es la forma que les podría ayudar a enriquecer mucho más su área de conocimiento respecto a esta materia. Entonces, primero, tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta respecto a inmunidad innata, dijimos que era rápido, en minutos a pocas horas. ¿Cuál era la explicación de que la respuesta innata sea rápida? Nacemos con ella, siempre y cuando estemos sanos, nacemos con ella, ya se encuentran estas barreras ahí. ¿Y qué más? Que ya no necesita presentar. Ya, exactamente, ya no necesita como tal algún contacto como para poder activar meramente los procesos. La piel como tal está llevando a cabo su función meramente como una barrera protectora y no necesita hacer nada más que estar ahí presente como para llevar a cabo esta respuesta. Entonces, por eso es desde minutos hasta incluso pocas horas, dependiendo de qué tipo de barrera sea de la que estamos hablando. Posteriormente, inmunidad adaptativa, lento, días, incluso generalmente a partir del cuarto día. ¿Por qué entendemos que inmunidad adaptativa toma días? ¿Cuál es el fundamento de eso? Porque se necesita presentar el antígeno y crear ya la inmunización, por así decirlo. Ok, se necesita presentar un antígeno y posteriormente se genera un resultado a la presentación del antígeno. Y eso no sucede inmediatamente. Es un desencadenamiento de eventos que va surgiendo a través del tiempo. ¿Qué es lo que genera? Que sea mucho más lento y que incluso sea a partir de cierta cantidad de días. Posteriormente a esto seguiría la especificidad. Y aquí en especificidad hay que tener dos puntos muy importantes con los que vamos a contrarrestar inmunidad innata con inmunidad adaptativa. Y dentro de inmunidad innata es que reconoce patrones comunes. ¿Qué es PANS? ¿Qué son esas siglas? Patrón molecular Patrón molecular asociado a patógenos. ¿Qué nos está diciendo un patrón molecular asociado a patógenos? ¿A qué suena eso? Por ejemplo, las bacterias tienen lipopolisacáridos y eso es lo que nuestro sistema inmune detecta. Exacto. Entonces, cierta molécula, que es la que nuestro cuerpo detecta, y gracias a esto empieza con el despertar de la respuesta inmunitaria. Son ciertas moléculas específicas las que van a poder despertar la respuesta inmunitaria. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, alta especificidad para antígenos únicos. Si se fijan, aquí las dos cosas están detectando algo. Una detecta patrones y otra detecta antígenos únicos y específicos. Y de hecho, eso va respondiendo a la parte de especificidad. Un patrón es algo que entra dentro de gran cantidad de características, pero tiene un patrón. No quiere decir que son iguales, no quiere decir que es específicamente ese. Si tiene un patrón, es que incluso algunos que se parecen pueden entrar dentro de ese patrón. Es algo que va a seguir sobre esa misma línea, es un patrón, nada específico. Pero en el caso de especificidad del antígeno, ahí sí ocupamos una característica específica, o mejor dicho, ciertos aminoácidos específicos para que puedan despertar la respuesta inmunitaria. Es algo totalmente específico y especializado, lo vamos a ver un poquito a nivel molecular más adelante. Entonces, o patrones o algo específico, en eso se varía. Si ustedes dicen patrones, pues ya las siglas o antígenos específicos para respuesta inmunitaria adaptativa. Posteriormente tenemos memoria inmunológica. ¿Por qué la inmunidad innata dijimos que no tenía memoria inmunológica? Porque no lo requiere, solamente ataca
sí, bueno, el antígeno que tiene un patrón, no es nada específico. Ajá, es un patrón y funcionaría con todos los mismos componentes. En base a ese patrón, pues prácticamente es lo mismo. Disculpen un momento. Bueno. Entonces, un patrón, pues es nada específico y gracias a eso no tendría memoria. Por ejemplo, la piel no tiene memoria, es una barrera, las mucosas no tienen memoria, todo eso usted lo puede relacionar. ¿Cuáles son los componentes que forman parte de la inmunidad innata? Y gracias a eso, pues determinan que al final de cuentas no tienen memoria. Posteriormente, memoria inmunológica, ¿qué sí tiene memoria? ¿O por qué sí hay memoria respecto a la inmunidad adaptativa? Porque son células que tienen que especificar y adaptar a eso. Especializar. Ajá. Y pues ya guardando en su memoria un registro del cuerpo para cuando yo a ese patógeno adaptarlo. Ok, ¿de qué va a depender entonces esta especificidad y esta memoria? Hay que recordar que respuesta inmunitaria adaptativa, entonces tiene un antígeno que lo desencadena. ¿Recuerdan ustedes este punto de acá? Sí. El antígeno que lo desencadena, entonces la respuesta se va a hacer frente a ese antígeno. Entonces la memoria va a ser frente a ese antígeno, ya es algo en particular y gracias a eso desarrolla memoria específica frente a ese antígeno en particular. De hecho, no me acuerdo si ya lo habíamos mencionado, pero tenían la capacidad de poder diferenciar entre una especie y otra dentro de un mismo género, gracias a estos aminoácidos que se van a encontrar ahí. Perdónenme. Ahora, en el caso de principales células efectoras en inmunidad innata, si alguien les pregunta, células de la respuesta inmune, ¿qué dicen? Macrófagos. Leucocitos en general, es como lo primero. Leucocitos, así general. Pero si ya les pregunta, células de la respuesta innata, inmunitaria innata, ahí ahora sí que dicen. Ahora sí. Macrófagos, neutrófilos, células NK. Las células dendríticas pueden estar aquí o pueden estar incluso en medio, dependiendo del tipo de libro o de bibliografía que estamos utilizando, pero ya empezamos a poder acomodar la información por niveles o en sitios en donde posteriormente podemos explicar el por qué se encuentran en ese lugar. Inmunidad adaptativa. ¿Qué células son las que se van a encargar de llevar a cabo la inmunidad adaptativa? Linfocitos. Ok. Posteriormente, si ustedes se fijan acá de este lado, principales, ahora receptores involucrados. ¿Qué receptores ocupa la inmunidad innata? Y creo que habían puesto varios, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la tablita, ustedes ahí hasta buscaron y pusieron gran cantidad de receptores aquí en esta parte. Son receptores de reconocimiento de patrones. ¿Quién va a tener esos receptores? Las células. ¿Las células de quién? Los hospederos. Para empezar, estamos hablando del hospedero. El hospedero va a tener estas células que ya mencionaron ustedes y en la superficie se van a encontrar estos receptores. No me acuerdo si eso se había mencionado también, pero les decía, dentro de la comunicación celular siempre vamos a hablar de receptores que se encuentran en la superficie de la célula y productos químicos, quimiosinas, interleucinas, etcétera, que son los que van a llevar a cabo los procesos de diferenciación o de maduración celular. Y gracias a eso la célula va migrando hacia poderse activar o diferentes tipos de circunstancias. Posteriormente, en el caso de inmunidad adaptativa, ¿qué hay? Receptores de los linfocitos. Receptores,
específicos. Va ligado a la especificidad. Ya se fijaron, receptores que me van a desencadenar la respuesta inmunitaria en innata es un receptor de reconocimiento del patrón, un receptor general. Pero en respuesta inmunitaria adaptativa es un receptor pero específico. Y esta especificidad tiene que ser frente a quién. Frente al antígeno que desencadenó la respuesta inmunitaria, porque acuérdense que para la respuesta inmunitaria adaptativa primero se presenta un antígeno y después la célula se diferencia. Entonces, esa es una gran diferencia que ustedes tienen que tener en el radar. Receptores generales, respuesta inmunitaria innata, receptores específicos son respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Por qué? Porque se necesita una molécula que despierte todos los mecanismos para que la célula pueda incluso tener esos receptores en la superficie. Si aquí de este lado es una célula que no ha estado presente o en contacto con un antígeno, no puede desarrollar estos receptores y estos receptores no se van a encontrar en la superficie de la célula. ¿Sí me expliqué? Sí. Posteriormente, mecanismos de activación. Otra vez mecanismos de activación. ¿Cuál sería el mecanismo? Reconocimiento directo de los patógenos a través de, nuevamente, los patrones, otra vez las moléculas que van a llevar a cabo que se desencadene la respuesta inmunitaria innata. Y posteriormente, requiere presentación de antígenos por las células. Mecanismo de activación requiere forzosamente que se presente el antígeno o innata reconocimiento de algún componente celular, de una bacteria, de un virus, etc. ¿Sí me expliqué? Sí. Si se fijan, eso ya lo hicimos nosotros hace rato y muchas veces parece súper redundante y parece súper obvio, pero al final es la idea que ustedes vayan conectando las ideas para que lean una y se haga súper fácil y digan, ay, eso está muy fácil, eso es obvio que la situación es así. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Dentro de la respuesta inmunitaria, entonces nuestro sistema inmune en general, ya hablamos de qué es uno y qué es otro, o las dos grandes divisiones, respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. En general, ¿qué me pueden decir ustedes que hace la respuesta inmunitaria? Se encarga de defender al organismo contra el ingreso de patógenos o cualquier agente externo. ¿Ok? Interno también, por ejemplo, una de las células tumorales y Ok, también interno y externo. Ok, ¿qué más? Pues no solo pasa, sino también reconoce y como tal, ya no va, ya al momento en que regrese esa misma infección, la va a combatir de manera más agresiva para evitar más proliferación. Ok, entonces ahora ya estamos empezando a ver que la respuesta inmunitaria va a tener mecanismos y estos mecanismos van a tener diferentes componentes y estos componentes los vamos a ir organizando en base a qué tipo de mecanismo pertenecen o a qué tipo de proceso pertenecen. Ya ahorita mezclamos innata, mezclamos adaptativa, pero la realidad es que les decía, eso funciona junto. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que nosotros estamos en contacto frente a un patógeno, entonces, primero está la respuesta inmunitaria innata, ya está ahí, ya nacemos, ya lo dijeron ustedes. Después, ¿qué sigue? La presentación del antígeno para hacer. Exactamente, presentación del antígeno, y para eso existen las células presentadoras de antígeno, especializadas únicamente en eso, y después Se activa el sistema se activa adaptativo. la respuesta inmunitaria adaptativa. Va sucediendo en etapas, ya pasamos a través del tiempo, ya pasamos la activación, ya pasamos de general a específico, ya pasamos una barrera a otra. Si se fijan, estamos hablando exactamente de lo mismo, pero si lo explicamos de diferente forma, empieza a caer en cuenta diferentes puntos que al final nos van a generar información. Más adelante les voy a poner un ejercicio para que vean más o menos de qué se trata y se les va a empezar a hacer mucho más fácil el poder deducir si se trata de un padecimiento u otro por el tipo de característica celular o no o molécula que esté afectada, porque ya tienen en el radar
pensar que está incluido en una cosa y que está incluido en otra. Ahora, entonces, respuesta inmunitaria. Todo el tiempo estamos en contacto con diferentes tipos de antígenos. Muchas veces estos antígenos simple y sencillamente están en contacto con nosotros y se resuelve la situación, tanto que ni siquiera nos damos cuenta. Hay otras cuestiones en las que esta molécula como tal, si genera, ya se puede romper una barrera, que es la de la innata, y posteriormente sí se tiene que presentar el antígeno y se desarrolla toda la respuesta inmunitaria adaptativa. Va a depender mucho de qué tipo de antígeno, de la cantidad, características como tal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante a final de cuentas. Otra cosa importante es que no solamente es que estemos en contacto con antígenos externos, también hay antígenos que están dentro de nuestro organismo y que también la respuesta inmunitaria tiene la capacidad de decir si son propios o si son ajenos. Y justamente entramos en otros temas de aplicación como la compatibilidad sanguínea, como la compatibilidad de los tejidos, como su compañera mencionó algo muy interesante respecto a las tumores o cáncer, ¿verdad? Células tumorales, todo eso a final de cuentas va a entrar dentro de estos mecanismos, pero primero necesitamos entender cuáles son estos mecanismos. Ahora, ahorita que yo les pregunté a ustedes de qué se trataba la respuesta inmune, ya lo vimos hace rato y ya mencionamos receptores y ya mencionamos muchas cosas, y de todas formas, dentro de su organización de pensamiento, sus palabras son palabras generales. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita ya decíamos, respuesta inmune entonces va a actuar frente a patrones moleculares de microorganismos, va a presentarse frente a un antígeno y yo sentí que las respuestas que ustedes me dieron justo acabando de leer, justo lo acababa de decir, justo acabamos de repetirlo no sé cuántas veces y las cuestiones vuelven a ser más o menos las mismas de cuando ya se los había preguntado anteriormente, no me acuerdo qué día ya lo habíamos visto. Entonces, a veces parece muy repetitivo, pero esa repetitividad tiene un objetivo, que es el que ustedes también lo vean desde ese punto. ¿Cuál es el siguiente paso? Y no sé si les había comentado un poco respecto a esto. Cuando ustedes adquieren un conocimiento, una cosa es que yo lo adquiera y lo entienda cuando me lo están explicando. Y otro nivel, cuando ustedes adquieren un conocimiento, es que yo lo pueda expresar, explicar. Una vez que ustedes entienden algo, lo ideal es que lo puedan aplicar. Entonces empiecen a hablar respecto a receptores y empezó a patrones a nivel molecular y eso se les va a empezar a hacer mucho más fácil de que estamos en el mismo canal de información. Ahora, hay otras divisiones de la respuesta inmunitaria y dentro de esto le conocen como natural o adquirida. Ya sea natural o adquirida son otras definiciones que se utilizan mucho para la división de la respuesta inmunitaria. ¿De qué se trata? Pues prácticamente de lo mismo, natural o constitutiva. Fíjense ustedes las características que tiene. Funciona de inmediato, no requiere estímulo para estar presente, no genera memoria, es inespecífica o limitada y por medio de quimiosinas amplifica la información. ¿De quién está hablando aquí? Nuevamente, respuesta inmunitaria innata. Y a veces entran algunas cuestiones ahí de las divisiones, simple y sencillamente natural o constitutiva. ¿Cómo se pudiera estar refiriendo algún otro libro a esta misma información? Como constitutiva, algo que ya tenemos, que ya está ahí, que no se tiene que inducir, por eso se le conoce como constitutiva. Se utiliza mucho para términos también de biología molecular, en cuestiones de patrones genéticos de producción de proteínas. Suena hasta cierto punto de combate, pero se trata de lo mismo, que ya se encuentra ahí y estamos nuevamente hablando de inmunidad innata. Posteriormente tenemos adquirida o adaptativa, tardaría en aparecer, requiere un estímulo de un antígeno, es inducida por este antígeno, genera memoria inmunológica, es totalmente selectiva y también se activa o es amplificada por medio de quimiosinas. Es importante destacar que estas moléculas de quimiosinas van a estar presentes tanto frente a un tipo como al otro o frente a una división u otra, porque forma parte de una comunicación celular, no es exclusiva. Ya me respondieron respecto a que cómo se generan las diferenciaciones celulares hematopoyéticas. Ajá. ¿Cómo pasaba
diferencian. Una célula pluripotencial se diferencia hacia línea mieloide y línea linfoide. ¿Cómo pasa eso? Mediante quimiosinas como tal. Estas células no solamente están relacionadas a la respuesta inmunitaria, sino a la comunicación celular. ¿Cómo es que esto sucede? Porque estas células, tal cual, las células de la línea mieloide y línea linfoide, tienen receptores en la superficie de la célula. Estos receptores entran en contacto con estas quimiosinas y esto genera una respuesta celular. Y gracias a eso hay migración de la molécula hacia otra diferenciación celular. Entonces, justamente por eso las quimiosinas se van a encontrar en ambas situaciones, tanto en inmunidad innata como en inmunidad adaptativa. Aquí de este lado tengo una imagen que me gustaría primero que observaran detenidamente y posteriormente, una vez que la observen, que me podrían mencionar cuál es la diferencia entre PAPS y DAM. Porque DAM creo que también ya lo había mencionado y lo pusieron en la tablita. Uno dice, ¿cómo, perdón? Uno dice qué patógeno es, Ok. y el otro es uno que está haciendo. Y uno que está haciendo. Ok, uno que hace y el otro que es. Ok, bueno. ¿Quién tiene otra idea? Los PAMs están haciendo mención a que se necesita un virus, las moléculas del virus para poder funcionar, y la otra es mediante la ruptura de tejidos, el daño tisular que esto puede ocasionar, que le da igualmente unas moléculas para que puedan actuar. Ok, entonces PAM es Para virus o algún antígeno molecular, las moléculas del antígeno. PAM es una molécula de un antígeno. Ajá. Ok, Y DAP es del daño tisular. es el daño tisular. Ok, ¿alguna otra idea? O sea, lo que yo puedo traer es que, por ejemplo, el patrón molecular, o sea, ya viene como que un patrón que ya desata una respuesta. Ok, Y en DAM, o sea, lo que desata la respuesta es el daño tisular. O sea, ya el daño que se activa por la, o sea, como dice el por algo que afectó la piel, algo que hizo un golpe, algo que presionó, o sea, algo que pues estuvo en contacto con eso. ok, entonces, a lo que acaban de decir sus compañeros, es un evento que va a suceder como en cascada o como en cadena. Es primero algo lo desencadena y da como resultado algo. Si ustedes se fijan, aquí en la parte superior dice PAM, patrones moleculares asociados a patógenos, que ya lo hemos mencionado, y de este lado dice DAM, patrones moleculares asociados a daño tisular. Me gustaría que ustedes observaran aquí de este lado. ¿Qué creen que es esto? Células, epitelio celular como tal, y posteriormente aquí arriba, en este circulito, no sé si alcanzan a ver que dice PAMS. ¿Sí? ¿Cuáles son PAMS aquí? ¿Alcanzan a ver que hay aquí? Eso es bacterias, virus, hongos, exactamente, bacterias, virus y hongos, los cuales entonces van a tener PAMS. ¿Qué es PAMS? Un patrón molecular asociado a un patógeno. ¿A qué nos referimos con patrón molecular? A una molécula en específico. Hace rato su compañera dijo a lipopolisacárido, por ejemplo, en algún tipo de bacteria. A eso se refieren estos PAMS. Entonces, estos como tal, microorganismos van a tener una molécula la cual va a despertar la respuesta inmunitaria. Y gracias a eso, vamos a decir que estos PAMS despiertan la respuesta inmunitaria. Acá de este lado, ¿alcanzan a ver aquí la palabra DAM? Sí. Y aquí adentro, ¿qué alcanzan a ver? ATP. ¿ATP? No, que no. ¿ROS? ¿Qué es ROS? Bueno, para empezar, creo que está en inglés. Era algo de oxidación,
diciendo, de hecho, es tal cual lo que significa. Ahora, si ustedes se fijan aquí de este lado, entonces, quiere decir que en patrones moleculares, estos patrones moleculares no van a estar ahí a menos que haya existido un patrón molecular asociado a patrones. Justamente lo que ya mencionaron sus compañeros, que quiere decir que esa defensa, una vez que se despierta la respuesta inmunitaria, va a dar el resultado. ¿Cuáles moléculas? Los patrones. ¿Qué es lo que pasa? Van a tener una interacción con nuestra respuesta o con nuestro epitelio celular y el epitelio va a responder. ¿Cómo responde? Generando o teniendo diferentes tipos de moléculas que son el resultado de esta interacción. Este tipo de células que van a generar especies reactivas de oxígeno, que van a generar grandes cantidades de ATP, fibrinógeno, van a ser moléculas que al final de cuentas fueron resultado de esta interacción. Si se fijan, estamos hablando de interacciones. Una interacción con respecto al hospedero y la otra frente a el patógeno. Tienen que tener esa interacción para llevar a cabo este proceso de respuesta inmunitaria. Si se fijan, de este lado es el patógeno y de este lado entonces sería la respuesta del hospedero. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en contacto frente a un tipo de patógeno, por ejemplo, de las plantas o de algún animal, por ejemplo, de un pez, una enfermedad de un pez? O de, por ejemplo, un parásito de un pez, un copéporo, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en contacto con este tipo de parásitos o de microorganismos que tienen la capacidad de infectar principalmente a cierto tipo de animal, por ejemplo un pez, y cuando se encuentra este tipo de microorganismo frente a nosotros? ¿Qué sucede? Se activa una respuesta. Se activa la respuesta de defensa Se activa una respuesta por parte del cuerpo. del cuerpo. Proceso inflamatorio, ¿no? Siempre. Bueno, pues en el caso específico del parásito, por ejemplo, estimula la eliminación de eosinófilos hacia la zona donde se encuentra el parásito, por ejemplo. Ok. ¿Qué más puede llegar a pasar? ¿Han escuchado, por ejemplo, el virus de la tristeza de las plantas? ¿Qué pasa si estamos en contacto con el virus de la tristeza de las plantas? Nos da tristeza. Estamos muy tristes y lloramos. ¿Qué pasa? Pues a veces puede pasar desapercibido, ¿no?, por el cuerpo. Al ser, ¿Por qué? me imagino que al ser de algo externo y yo me voy a ir por los tamaños de las cosas, por así decirlo. Es una buena Al forma ser de de verlo. que venga de una estructura de menor tamaño que nosotros, el cuerpo lo va a tomar como que algo muy leve, o sea, que no le va a hacer tanto caso y a lo mejor nada más la elimina por sí sola. Ok. Ahí es donde ya estaría la respuesta innata, ¿no? Ajá. Como mencioné, que a veces siempre estamos en contacto con diferentes patógenos y no nos enfermamos o no nos damos cuenta porque ahí actúa la respuesta. Por lo que puede ser también es de que el virus o dígase parásito no genere lo que pueda causar que nuestro sistema inmune lo detecte. Okay. O sea, que el propio parásito no lo genere. Exacto. O sea, no, como que no le avise y como el cuerpo no lo reconoce, pues lo ignora. Porque el cuerpo que reconoce. Respuesta inmunitaria innata que reconoce. Patrones de reconocimiento asociados. Y si hay un patógeno que no tiene estas moléculas, justamente lo que acaba de decir usted. Si yo hace rato, toda la clase he estado hablando de patrones de reconocimiento de patrones. ¿Qué quiere decir si un organismo tiene, o mejor dicho, no tiene este patrón específico que desata la respuesta inmunitaria? Si estamos en contacto con él, ¿qué va a pasar? No pueden despertar nuestra respuesta inmunitaria, al menos por este método. Este es el fundamento de cuando hay enfermedades como les decía hace rato, virus de la tristeza, por ejemplo, es una enfermedad exclusiva de
vegetales y cierto tipo de vegetales. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre este virus y el vegetal. ¿Cuál es esa interacción? Antígeno y receptor. Son una célula, tienen un antígeno, tienen un receptor, hacen unión y despiertan ese padecimiento específicamente en ese tipo de célula, en ese tipo de vegetal, en ese tipo de animal, pez, etc. A eso me refería. Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar de hacer? Que ustedes puedan migrar la información y la adapten a lo que ustedes están leyendo, no solamente lo que dice el libro, sino que verdaderamente la puedan aplicar. Entonces, si yo les digo a ustedes, esta es una enfermedad, o si fuera una pregunta de examen, ¿por qué un simio sí tiene cierta enfermedad y por qué yo no? ¿Por qué, etcétera? ¿Por dónde va más o menos el cuestionamiento? O sea, ¿qué es lo que más o menos ustedes tendrían que tener de fundamento para poder decir la respuesta? Pues conocer que el signo tiene diferentes patrones de reconocimiento de patógenos que solicitamos nosotros. O patrones de reconocimiento, moléculas de reconocimiento. ¿De qué se trata? De saber que está despertando la respuesta inmunitaria, tanto innata como adaptativa. Y si yo no tengo esa molécula que me va a generar este reconocimiento, yo no puedo tener una interacción en base a este patógeno en particular. Por eso hay ciertas fiebres que solo son de animales, ¿no? Que ahora hay que vacunar a las aves, específicamente lo ganadero, pollo, etcétera, porque pues se sabe que hay cierta enfermedad. Y generalmente puede llegar a tener incluso contacto con nosotros y nosotros no nos enfermamos. Y hay algunos otros que sí, como por ejemplo virus, gripe. Hay otras enfermedades que sí. ¿Por qué? Por el antígeno. Hay ciertos antígenos que sí pueden generar reconocimiento en nuestros receptores. Y si nosotros reconocemos receptores, sí pueden generar el despertar de la respuesta inmunitaria y tener una interacción y podernos enfermar y todo el demás desencadenamiento de todo el resto de lo que vamos a ir viendo más adelante. Pero si me expliqué de qué se trata esto. Sí. Si nosotros decimos al principio, es que nos enfermamos, es que la respuesta sí, pero ¿qué respuesta? ¿Qué molécula? ¿Qué interacción? ¿De qué se trata? Y ese es el fundamento para que posteriormente se pueda entender cómo lo podemos aplicar. Si nos empieza a quedar claro eso, se nos va a hacer muchísimo más fácil el resto de interacciones celulares que van a venir de aquí en adelante, o para qué se necesitan estas interacciones celulares. Porque para empezar necesitamos tener ese primer contacto para que despierte la respuesta inmunitaria. Si no hay ese contacto, no se va a despertar la respuesta. ¿Y qué viene posterior a un despertar de respuesta inmunitaria? ¿Qué viene posterior a este reconocimiento? Posterior a estos daños. ¿Qué sigue? Puede ser la adaptativa, puede ser a la par también inflamación, fagocitosis, opsonización, diferentes tipos de moléculas y mecanismos, los cuales vamos a ir viendo de forma independiente, pero a su vez están todos juntos cuando está pasando en vivo con alguna situación en un paciente en particular. Ahora, entonces, ¿qué generan este tipo de componentes que son los patrones moleculares asociados a daño tisular? Necrosis, apoptosis y daño celular. ¿Por qué quieren tener daño celular? Porque esa es una respuesta de la respuesta inmunitaria. Pues cuando el antígeno ya atacó irreversiblemente a la célula y ya no puede aceptarlo, pues tiene que destruirse. Ok, es como un mecanismo de contención hasta cierto punto. ¿Qué es lo que hace? Pues lamentablemente está infectada y pues de yo contaminar a todos mis millones de células, pues sacrifico unas cuantas y por eso va a haber daño tisular. A veces va a ser más agresivo, a veces menos agresivo, dependiendo del tipo de tejido, pero al final de cuentas va a haber daño tisular simple y sencillamente por respuesta inmunitaria de contención, así como la inflamación, etcétera, son mecanismos que pues hasta cierto punto se puede sacrificar tejido, pero pues también hay mayores beneficios posteriores a eso. Aquí tengo la palabra gram negativa. ¿Qué ven ustedes ahí?
¿Quiénes son gram negativos? Bacterias, ok. Hay una clasificación de bacterias y algunas de ellas pudieran entrar dentro de esta clasificación que son gram negativos. Y después, ¿qué más van a ir? ¿Alcanzan a leer aquí arriba? Lipopolisacárido. Esto es la membrana plasmática o citoplasmática. Y aquí de este lado está todo lo que involucra la pared de esta bacteria. Si ustedes se fijan, y aquí hay una membrana y adentro están todos los organelos o todos los componentes celulares. Aquí en la parte superior o en la parte exterior de la bacteria se van a encontrar diferentes tipos de moléculas. Uno de los ejemplos que ya había mencionado compañero anteriormente son los lipopolisacáridos. ¿Qué dijimos que era el lipopolisacárido respecto a la respuesta inmunitaria? ¿Qué pasaba? Es una molécula que puede reconocer un receptor celular. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes pusieron que de tipo TOL y que no me acuerdo cuántos más receptores colocaron ustedes ahí. Justamente lo que estaban diciendo en esa tabla cuando rellenaron esa información en ese cuadrito, estaban diciendo, este punto que está aquí es el que está generando que la respuesta inmunitaria despierte frente al contacto con una gram negativa. Y así podemos poner gran cantidad de ejemplos. Específicamente una molécula que se encuentra en la superficie celular es lo que está despertando la respuesta inmunitaria, por eso se detecta. ¿Sí me expliqué? Sí. Podemos encontrar diferentes tipos de células, gram positivas, gram negativas, por ejemplo, las micobacterias. ¿Qué podría tener las micobacterias que despiertan ese patrón de reconocimiento? ¿Qué tienen en la superficie? ¿Ok? ¿Qué más? Micobacterias. Tuberculosis, la enfermedad que genera. Bacterias tuberculosis. ¿Qué tiene en la superficie? Que despierta la respuesta inmunitaria. Naturaleza de las micobacterias, nada, ¿con eso? ¿No? La cápsula que tiene la protección. La cápsula, pues realmente las bacterias o los microorganismos positivos, negativos o bacilos ácido alcohol resistente tienen su membrana y posteriormente tienen su pared, y dentro de su pared van a tener diferentes tipos de moléculas, las cuales ustedes tendrían que recordarlas para poder recordar o asociar qué tipo de molécula es la que está despertando qué tipo de patrón, porque patrón estamos hablando de forma general, pero hay muchos patrones, algunos de la superficie celular, otros son citoplasmáticos, etc. De hecho, ya lo van a ver ahí cuando lean ustedes su libro. De este lado tengo una tablita que viene ahí en el libro. Dice lista parcial de receptores de daño en células del sistema inmunitario y sus ligandos derivados de patógenos. Observen ustedes, receptores en las células del sistema inmune. ¿Dónde van a estar esos receptores? ¿Qué tipo de células? Linfocitos. Linfocitos es un ejemplo. ¿Qué más? ¿Explosivas de los linfocitos? ¿No? ¿De quién más? ¿Quién más los tiene? Los leucocitos en general van a tener estos receptores. Si ustedes se fijan, receptores TLR4, TLR1, TLR2, simple y sencillamente así fue como los nombraron, lo van descubriendo y les van colocando un nombre e incluso un número para poderlos asociar. Estructura de patógenos. Este receptor, ¿a quién va a
encontrar lipopolisacáridos específicamente en gram negativas. ¿Cuál fue el componente que vimos en la diapositiva anterior? Lipopolisacárido, se les mostraba, estaba la pared y el lipopolisacárido estaba en la parte más externa. Justamente cuando entra en contacto con una célula de la respuesta inmunitaria, pues hace match o hace unión este receptor con este componente del lipopolisacárido y se despierta la respuesta. TLR1, ácido lipotecoico en bacterias gram positivas. En general, estas bacterias en la superficie van a tener este ácido y gracias a esto es reconocido por un receptor en particular. El TRL2, lipoarabinomanano, y eso es exclusivo de los bacilos de tuberculosis, lo que les preguntaba hace rato. Lípidos principalmente, estas micobacterias tienen gran cantidad de lípidos dentro de su superficie celular y gracias a eso pues despiertan la respuesta inmunitaria. En el caso de los hongos, una molécula que se conoce como simosan es la que va a despertar la respuesta inmunitaria dentro de las células de la respuesta inmune. Y si hablamos específicamente ahora de virus, vamos a encontrar que el RNA, cuando se encuentra de forma intracelular, va a despertar diferentes tipos de receptores. ¿Qué quiere decir? Que la célula, para poder estar en contacto frente a todos estos patógenos y poder tener una respuesta, tiene diferentes receptores. Imaginen ustedes una superficie de una célula, de un neutrófilo, etc. Entonces, la cantidad de receptores que va a tener son vastamente variados, va a haber gran capacidad y variabilidad en estos receptores. Ahora, estos receptores son de estas moléculas. ¿Esto es específico? Sí. ¿Sí es específico? O sea, ¿esos receptores? Ajá. ¿Esos receptores? ¿Esos receptores son específicos? No, algunos no. Por ejemplo, el de cromosomos puede ser que sea de la Ah, ok, justamente a eso me refiero. Todos estos son receptores de innata o de adaptativa. ¿De qué? De innata. ¿Por qué? Porque son moléculas generales, se encuentran en todas las bacterias gram negativas, en todas las positivas, en las micobacterias, en los hongos, etc. ¿Qué sería un ejemplo de algo de inmunidad adaptativa? ¿Cómo estaría ahí el receptor? ¿Vale? ¿No podría estar como adaptativa o específica la TRL2 que está en tuberculosis? No, porque está hablando de todo el componente completo, lipoarabinomanano, como tal. Okay. Exactamente. ¿A qué me refiero con esto? Esto es un ejemplo de los generales. Inmunidad adaptativa. Ahora van a ser también receptores, porque ambos se comunican por receptores, pero ahora van a ser totalmente específicos. Pero esta especificidad va a ser frente a los bacilos de TB. ¿Qué es lo que sucede? Van a tomar una parte del antígeno, después la van a internalizar y posteriormente la van a expresar. ¿Cómo la expresan? Con algo que se llama MHC. ¿Saben qué es eso? Complejo de histocompatibilidad. La van a expresar y posteriormente se va a generar toda una respuesta para que los linfocitos se diferencien y ahora tengan receptores específicos para estas micobacterias. Van específico hacia un antígeno en particular. Y aquí de este lado es totalmente general. El lipopolisacárido despierta o se une a TRL4. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? La diferencia se va a quedar un poco todavía más claro cuando veamos el tema de anticuerpos, cómo está formado el anticuerpo, y queda ya clarísimo a qué nos referimos con esto de general y específico. Tengo aquí una
amebiasis y de hecho dentro de las amibas, ¿cuáles amibas conocen? Entamoeba histolítica, que es justamente esta. ¿Qué otras entamoebas conocen, amibas conocen? ¿Mande? ¿Yardia lamblia? Bueno, no es amiba como tal, pero no te preocupes. Amibas. Hay amibas que son comensales y amibas que no son comensales. Esta es una que no es comensal y por eso se le conoce como la productora de amebiasis. ¿Qué significa cuando una amiba es comensal? ¿Qué significa eso? Imagínense que ustedes les dan un resultado de laboratorio de un coproparasitoscópico y ahí les aparece el nombre de una amiba. Y ustedes no recuerdan qué es esa amiba, pero la buscan en internet y dice amiba comensal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que no provoca enfermedad. Que no provoca enfermedad. Y como no provoca enfermedad, entonces la relacionarían con los síntomas, diarreas, etcétera, en los pacientes, ¿no? No, porque está siendo o viviendo de forma comensal. Los parásitos tienen diferentes tipos de interacciones con los hospederos, que pueden ser mutualismo, parasitismo y comensalismo. Entonces, ¿qué es importante de determinar este tipo de microorganismos que son comensales? Porque sí son importantes, aunque no necesariamente directamente relacionados con la sintomatología, porque sí es importante aún así que se reporten por el laboratorio, porque el laboratorio podría decir, pues es que es comensal, pues no la reporta, porque el médico no va a dar tratamiento, pues no importa. Porque sí tendría un químico del laboratorio que reportarles a ustedes un parásito comensal. En algunos casos los patógenos comensales pueden volverse patológicos, o sea, pueden volverse patológicos. Ok, pueden volverse patológicos. ¿Okay? Cuando nos puede hablar en qué entorno estuvo el paciente. El entorno del paciente. ¿Cómo llegó ese parásito comensal a vía digestiva del paciente? Con una mala práctica de higiene. ¿Qué es una mala práctica de higiene? No se lavó las manos, estuvo en contacto con heces fecales contaminadas de estos patógenos, etc. O sea, ese tipo de parásitos son parásitos de vía digestiva y su forma de salida de los hospederos es mediante las heces. ¿Cómo se van a contaminar a otras personas? Entrando en contacto con excretas, etcétera, y pues al final de cuentas, aunque ese parásito como tal no esté generando la sintomatología, sí hubo un proceso de contaminación, y a lo mejor no es este comensal, pero quizás es otro tipo de patógeno que llegó a esa vía debido a la contaminación. Por eso es importante, porque es un marcador de contaminación fecal. Si no es meramente responsable de los síntomas, si es un marcador de contaminación fecal y que está marcando cierta práctica antihigiénica o no necesariamente directa del paciente, pero sí, por ejemplo, de algún sitio en donde va a consumir algún alimento o alguna cuestión en particular. Y se da mucho, por ejemplo, en el caso de los niños. Los niños cuando están muy pequeñitos tienden todo a llevárselo a la boca para conocerlo, para descubrirlo, etc. Hay edades o épocas en las que les gusta incluso comer tierra, prestar los juguetes, todo ese tipo de cosas, pues al final de cuentas genera contaminación de diferentes tipos. ¿Por qué les coloco esta amiba o por qué estamos hablando de esto? No sé si ustedes sepan, pero esta amiba que se conoce como entamoeba histolítica es una amiba que no es comensal y si se conoce totalmente en todas partes del mundo es una interacción parasitaria, que quiere decir que efectivamente ella obtiene un beneficio y el hospedero no obtiene ningún beneficio, como por ejemplo en el caso del mutualismo, ambos tienen un beneficio. El hecho de que un humano esté en entamoeba histolítica no genera ningún beneficio para el humano y el beneficio únicamente es para esta entamoeba histolítica. ¿Cuál es el punto aquí o por qué me gustaría que ustedes recordaran esto? No sé si sepan, pero hay más o menos unas 7 diversidades génicas o genéticas de esta entamoeba, algunas mucho más patógenas que otras. Y dentro de las más patógenas se ha encontrado
que las más patógenas tienen diferentes tipos de capacidades. Una capacidad que tienen y que es muy notoria es que tienen la producción de una enzima entamoeba-histolítica. Lo que hace es producir una enzima y esta enzima tiene la capacidad de romper el epitelio intestinal. ¿Qué pasa si se rompe el epitelio intestinal? ¿Qué puede pasar? Pues úlceras, una Úlceras, perforación. una peritonitis, etc. Y estamos hablando de palabras mayores respecto a este tipo de parasitosis. Esto pudiera llegar a suceder en los pacientes, no quiere decir que siempre suceda, que en todos los pacientes va a pasar, etc. Hay muchas cosas que tomar en cuenta ahí. Pero dentro de esta cuestión, me gustaría que ustedes sepan que uno de los puntos que tienen este tipo de parásitos es que ellos también tienen ciertos puntos para poder burlar la respuesta inmunitaria. Yo solo hace rato les mencionaba que solamente nosotros, el hospedero, va a tener cierta reacción. Tenemos nosotros ciertos receptores y vamos a detectar ciertas moléculas. Y solamente es lo único que había dicho. Pero yo quiero que ustedes sepan que la interacción entre los patógenos y estos receptores no es tan sencilla y tan fácil. Nos encontramos o estaríamos libres de gran cantidad de cosas. Y la realidad es que no sucede así. En el caso específico de entamoeba histolítica, ella lo que hace es hacer un recambio de sus proteínas de la superficie. Esa es una de las metodologías. ¿Para qué hace un recambio de proteínas de superficie? Para que no lo digan. Para que no lo identifiquen. ¿Quién lo tendría que identificar? ¿De quién se está escondiendo haciendo eso? La respuesta inmune. De respuesta inmunata por un reconocimiento de patrones asociados a patógenos. Se está escondiendo de estas moléculas o estos receptores que van a detectar estos patrones. Entonces, justamente ese es el punto que a mí me gustaría que ustedes entendieran. De eso se basa esta circunstancia y de hecho muchos patógenos van a tener ciertas interacciones respecto a que, ok, esa es la forma o el mecanismo en la que un hospedero me detecta, lo cambio. ¿Cómo lo cambio? Genero un recambio de esos antígenos específicos. No quiere decir que se camuflajea totalmente y ya por fuera no lo vamos a detectar. No necesariamente eso. Pero si es una molécula en particular, esa molécula en particular que se sabe que es la que está despertando este patrón, la cambio. Cambio unas pequeñas cosas y gracias a eso ya no es detectada por la respuesta inmunitaria. ¿Qué estoy diciendo? Que el fundamento entonces son los patrones moleculares para despertar la respuesta inmunitaria. Y si el patrón es quien está despertando la respuesta inmunitaria, pues el microorganismo, que también tiene información genética, que puede ir mutando desde Darwin, se sabe eso, que va mutando para mejorar, pues al final de cuentas que mutan no son cosas aleatorias, son cosas que le van a dar un beneficio de poder sobrevivir dentro de 100, 20, 30, 40 años. Es lo que principalmente modifica. Otro tipo de mecanismo que genera esta entamoeba histolítica, por ejemplo, es enviar moléculas para que esas moléculas despierten la respuesta inmunitaria, que nuestras células se vayan sobre esas moléculas, en lo que ella aprovecha para tratar de adherirse a la pared intestinal. Entonces, son diversas técnicas o diversos tipos de mecanismos que se van a utilizar. ¿Por qué me gustaría que lo vieran desde ese punto como un ejemplo? Para que ustedes vean el fundamento y que justamente así es como se interacciona la respuesta inmunitaria, no nada más de forma sana, sino simple y sencillamente de esa forma o de ahí es el fundamento para que muchos patógenos puedan llevar a cabo sus procesos infecciosos dentro de un hospedero. Y mientras más capacitado esté un microorganismo para poder liberarse de todas estas respuestas inmunitarias o de todos estos receptores que nosotros tenemos, pues más difícil va a poder ser para nosotros detectarlo y erradicarlo. Y justamente de eso se trata, pues, esta materia como tal, que ustedes la puedan ir aplicando, no solamente desde el punto de vista de conocerlo, sino de que verdaderamente vean las interacciones. Lo vamos a repetir más adelante cuando hablemos de parásitos, virus, bacterias y todo eso. Y creo que la parte de aquí de este lado, nada más para recordarles, el CDC se utiliza mucho para las cuestiones de parasitología, no sé qué tanto las recuerdan o qué tanto no, pero se pueden ir claramente a CDC, buscar el patógeno que ustedes quieran o el parásito y les va a arrojar este tipo de diagramas. Este es un diagrama que se utiliza para
hacer el conocimiento de esta información mucho más fácil o entendible. Y si ustedes se fijan, hay varias cosas que marcan que son importantes. Una de ellas es la vía de entrada. ¿Cómo entra esta entamoeba histolítica al organismo? Vía oral, vía oral como tal. Y específicamente también nos marcan las formas en las que tendría que tener este parásito para poder ser viable y desarrollar la enfermedad. No sé si ustedes recuerden, o no sé si ya lo hablamos, pero decía, no es lo mismo comerte un taquito de un tropozoito a comerte un taquito con quistes. ¿Ya les había dicho ese ejemplo? ¿No? Si ustedes, por ejemplo, están consumiendo un alimento y este alimento ustedes tienen el tropozoito, que significa que ya es el adulto. Este adulto es la forma en la que él vive normalmente en el intestino, ahí está marcado. Si nosotros comemos este taquito, ¿qué es lo que hacemos primero cuando nos ingresa y tapa la boca? Masticar. Lo masticamos. Y ese masticar, ¿qué le va a hacer al tropozoito? Lo puede lacerar, lastimar, etcétera. Aunque sea microscopio, puede tener una interacción. La saliva, ¿qué tiene la saliva? Diferentes enzimas que pueden tener interacción y lo pueden lastimar o degradar. Después, ¿a dónde va? Estamos ahorita aquí. Y luego, ¿y qué hay ahí? Ácido. ¿Y qué le va a pasar a lo que medio quedaba vivo del parásito? Se va de plano, pues ya desintegra como tal. Y entonces ya no va a llegar viable y no va a poder generar enfermedad. Respuesta inmunitaria que funcionó ahí. Y nada. Y aparte tuvo que ver cómo ingresó ese patógeno dentro de nuestro organismo. Imagínense ahora el escenario en el que un patógeno, en este caso un quiste. ¿Qué es un quiste de un parásito? No es un huevecillo, pero cumple la misma función, que es un estadio de resistencia de este microorganismo. ¿Qué es lo que va a suceder si es un estadio que va a tener resistencia para pH, para enzimas, para muchas cosas? ¿Qué pasa si yo como un montón de quistes de entamoeba? Vuelvo a preparar mi taquito, pero ahora con quistes. ¿Qué pasa cuando yo lo mastique? Van a pasar los mecanismos de defensa que se mencionaron anteriormente. Ok, entonces mecanismo de defensa, masticación. ¿Qué le pasa si yo mastico el quiste? Puede que no le hagamos daño. Puede que no le hagamos daño porque es una fase específicamente de resistencia. El microorganismo está resistiendo a nuestra respuesta inmunitaria, que es principalmente de la masticar y de las enzimas. ¿Qué pasa? Llega el quiste entonces intacto, va a pasar por esófago y cuando llega el estómago, ¿con qué entra en contacto? Con el ácido. ¿Y qué le va a pasar al quiste? El quiste resiste a diferentes tipos de pH. ¿Qué pasa después que el quiste llega al intestino? ¿Qué creen que pase? Ahí donde puede romper sobre si el quiste o si el tropozoide. Exactamente. Ahora sí, la cubierta del quiste, una vez que entra en contacto con un pH diferente, en este caso un pH mucho más alcalino que el estómago, se va a degradar esa capa y va a eclosionar este tropozoito como tal, o esta amiba, o entamoeba histolítica. ¿Qué va a suceder? Ahora sí, como tropozoito se va a encontrar en aparato digestivo. ¿Y qué hay ahí en aparato digestivo? Cilios. Cilios, ¿qué más? De todo. ¿Qué más hay ahí en el intestino? Lípidos. Lípidos, ¿qué más? Aminoácidos. Aminoácidos, nutrientes, agua, y es un parásito. ¿Y qué va a hacer? Alimentarse de ahí, incluso replicarse y generar más parásitos, etc. Y esta interacción entonces va a ser mediada por la respuesta inmunitaria, sí, pero también si se fijan por cómo se va a encontrar o en qué fase se encuentra este microorganismo. Entonces, es importante que sepamos que existe toda esa interacción. No quiere decir que porque ya estamos en contacto con alguien o con algún microorganismo, directamente vamos a tener esa enfermedad. También depende
Ahorita yo el ejemplo lo hice con un solo quiste, la realidad es que se ocupan más o menos unos 10 quistes para que pueda presentarse o desarrollarse la enfermedad. Entonces ya son puntos ahí que nosotros tenemos que conocer para poder aplicar esta cuestión de la respuesta inmune. Y ya dentro del organismo, bueno, en este caso el intestino, también puede haber nuestras patrones de reconocimiento entrar todavía. Sí, de hecho, en el siguiente capítulo, que es órganos y tejidos de la respuesta inmunitaria, vamos a hablar de estos órganos y tejidos y vamos a ver que dentro de estos órganos existen este tipo de células de defensa, que no necesariamente son los linfocitos circulantes, sino que las células como tal de ese tejido tienen ciertas moléculas que van a poder reconocerlo en ese sitio. No quiere decir que porque ya entraron por otra vía, pues ya no tenemos cómo poderlo detectar. De eso se trata la respuesta. ¿Qué es eso? Es un prótesis de sangre periférica y la célula. Son eritrocitos. Estos son eritrocitos, están en el microscopio. Y estos, neutrófilos, las plaquetas son estas. Y de este lado, un neutrófilo. ¿Cómo sabemos que es un neutrófilo? Por el núcleo segmentado, que es la característica más representativa de esta célula. Y de este lado, otra vez, eritrocitos, restos de colorante, neutrófilo segmentado, acá. ¿Qué parecen linfocitos y basófilos? Linfocitos, son linfocitos principalmente. ¿Cuántos tipos de linfocitos tenemos? Son muchos. Exactamente, TB y de ahí todos los especializados. Cuando ustedes observan una prótesis de sangre periférica, sí podemos observar que se trata de linfocitos, pero no podemos diferenciar si es TB, CD4, etc. No podemos diferenciar nada, solamente vemos la célula como tal, con este núcleo característico de la célula. El núcleo multilobular, o sea, ¿cómo se identifica? ¿Cómo? O sea, sí, así, pues nada más porque viene separado y el otro en la pasada igual viene. Ah, sí. Como tal, una célula, un neutrófilo tiene entre 3 a 5 núcleos como máximo. Entonces, teniendo esas características y teniendo el núcleo segmentado, es un neutrófilo. En algunos casos, este núcleo no va a estar tan segmentado y va a estar un poquito más como banda. Se le conoce como núcleo, como neutrófilo en banda, neutrófilo callado. Y esto se trata principalmente que cuando nuestra respuesta inmunitaria necesita más neutrófilos, pero estos no están totalmente maduros, de médula ósea salen estos neutrófilos que ya casi estaban listos y que van a hacer frente al proceso infeccioso. Entonces también los podemos encontrar en este tipo de banda. Es lo más inmaduro que podría estar en torrente sanguíneo y que no es nada patológico. Y me falta una imagen. Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿desde hace cuánto tiempo se sabe de la inmunización y de toda esta información? Desde el Imperio Chico y desde los aztecas. Ya hay. Las personas les ponían la ceniza en las narices. Ok, ya se conoce la historia, o dentro de a lo largo de la historia, en diferentes países, se sabe que hubo diferentes o diversos tipos de técnicas que se sabía que finalmente le conferían a las personas cierta defensa. Y defensa frente a un padecimiento en particular. Si en ese momento había una enfermedad de moda o la enfermedad que estaba causando gran cantidad de muertes, pues había ciertos tipos de técnicas para poder evitar que la población pudiera morir. No que no se enferme, sino que simple y sencillamente no fuera tan mortal como en algunos otros casos. Entonces la realidad es que fue hace muchísima cantidad de años que estas técnicas se conocen, pero la realidad es que como tal, el área del conocimiento
conocimiento de inmunología no es más viejo que matemáticas, no es más viejo que física, no es tan viejo como tal como nosotros podemos creer. Sí hay muchas técnicas que sí son muy antiguas, pero fueron tomando forma no tan hace muchos años. ¿A qué me refiero con esto? Uno de estos primeros, no sé si alcanzan ustedes a ver aquí qué es lo que está pasando. Ok, algo le está o poniendo o absorbiendo en la nariz, ¿ya vieron? Sí, y es que era una de las técnicas que antes se utilizaba, tomar costras de personas que habían estado afectadas, por ejemplo, de viruela o de lesiones en la piel, tomaban las costritas, las pulverizaban y después las soplaban a otro o a un paciente y se las ingresaban, por ejemplo, por la nariz. ¿Y qué era lo que observaban posteriormente? ¿Qué creen que pasaba con esos pacientes? Que sí podían enfermarse, porque obviamente pues, la respuesta inmunitaria está ahí, pero como ya habían estado en contacto, y el estar en contacto quiere decir que despertaron su respuesta inmunitaria, generaron estos posteriormente se desarrolló la respuesta a nivel molecular específicamente de este antígeno de la costra, generó toda la respuesta de linfocitos T y linfocitos B específicos, ya conocía ese sistema, este patógeno, y una vez que se encuentra nuevamente frente a este mismo componente, ya tiene células que lo puedan defender frente a él. Todo esto no se conoció obviamente, pero esos fueron los primeros puntos que ellos hacían para evitar que las personas pues fallecieran al estar en contacto por primera ocasión con este tipo de patógenos. Hasta aquí nos quedamos en esta clase y retomamos el tema la siguiente clase. Gracias.